Era el tipo de mañana primaveral que parecía una promesa. Emma estaba sentada en el porche de su pequeña casa azul en Eugene, Oregón, con una taza humeante de té de manzanilla entre las manos, mientras el aroma de la tierra húmeda y el florecer del dogwood flotaba en el aire. El cielo lucía nítido, la luz dorada, y el compás de los pasos de Jake dentro de la casa le decía que aún estaba pensando en la prueba. Ese pequeño artefacto con 2 líneas rosadas yacía en el lavamanos del baño, el resultado de 3 minutos que lo cambiaron todo. Llevaban casados poco más de un año, recién casados, en todos los sentidos, y vivían de manera sencilla pero feliz. Jake era fotógrafo freelance, siempre persiguiendo la luz y los paisajes, y Emma, maestra de segundo grado, pasaba sus días leyendo libros ilustrados y enseñando a sus alumnos a atarse los cordones. La vida no había sido perfecta, pero sí buena, en esa forma suave y cotidiana. Su refrigerador tenía imanes en forma de fruta y una sola tira de fotos de una cabina durante su luna de miel en Santa Cruz. Hablaban del futuro como si pudieran plantarlo juntos en un jardín, una flor, una verdura, una risa a la vez. Empezar a intentar tener un bebé fue un sueño envuelto en esperanza. Hablaban de nombres en susurros bajo las mantas, trazaban con asombro la curva del rostro del otro, contaban semanas y meses como niños esperando la Navidad. Y luego, una mañana, después de tantos meses de desilusión, Emma se sentó sola al borde de la bañera y vio esas 2 líneas rosas aparecer, suaves pero firmes, como un secreto que finalmente decidió hacerse escuchar. Jake entró en la habitación medio despierto, descalzo, aún sosteniendo una cámara en una mano. Cuando vio su rostro, no preguntó nada. Simplemente se arrodilló y apoyó la frente contra su vientre. Durante un largo instante siguieron así, él respirando en silencio, ella con los ojos desbordados de incredulidad y asombro. Después, bailaron en la cocina en pijama, un tipo de baile que no seguía ninguna música, pero sí un ritmo propio, el compás de corazones que habían esperado demasiado tiempo y ahora apenas podían contenerse. En las semanas siguientes, su mundo se transformó en un suave capullo de primeros momentos. La primera ecografía, el tenue parpadeo de un latido en la pantalla dejó a Emma sin aliento. Los primeros antojos, queso fundido con pepinillos a las 3 de la madrugada. La primera vez que Jake pintó el cuarto del bebé y se manchó más en el cabello que en la pared. Eligieron una cuna que no combinaba con nada de la casa, pero que se sentía perfecta. Cada noche, Jake se inclinaba a hablarle al creciente vientre de Emma, como si el bebé ya lo entendiera. «Vas a ser fuerte», murmuró una vez. «Más fuerte que nosotros juntos». Emma llevaba un diario de tapas de cuero y páginas gruesas con textura. Escribía cartas al bebé, pequeños mensajes sobre su día, acerca de los pájaros que cantaban afuera, sobre cómo a veces se despertaba de madrugada con un aleteo en el pecho, preguntándose si era emoción o miedo. Le hablaba del hábito de Jake de dejar la luz de la cocina encendida y de cuánto ya lo amaba. En esas páginas no había lugar para la duda. Solo esperanza. Decidieron desde temprano que sería un niño. Aún no había confirmación médica, pero Emma decía que lo sabía. Lo sentía en sus huesos, en la forma en que ansiaba lo salado, en cómo el latido del bebé galopaba como un pequeño caballo salvaje. Lo llamaron Noah, idea de la abuela de Jake, un nombre viejo, suave y valiente, como alguien que puede atravesar tormentas y seguir encontrando tierra firme. Emma lo imaginaba ya, rulos oscuros como los de su padre, ojos tan llenos de preguntas, una risa que llenaría habitaciones. Compró una jirafa de peluche y la colocó dentro de la cuna, en guardia como centinela. A veces se sentaba durante horas en la habitación del bebé, con las manos sobre su vientre, solo respirando. La luz de la tarde se filtraba por las cortinas translúcidas, proyectando figuras en el suelo. Observaba cómo la luz cambiaba y pensaba en el futuro, no solo en los primeros pasos y las nanas, sino también en las obras escolares, las rodillas raspadas, los cuentos para dormir.
Imaginaba su primer paseo en bicicleta, su primera desilusión amorosa, la primera vez que defendería a alguien. Se imaginaba quién podría llegar a ser y rezaba en silencio para que fuera amable. Al principio, el embarazo fue tranquilo. La fatiga, las náuseas ocasionales, nada grave. El doctor dijo que ella estaba sana, que el bebé crecía en la medida perfecta y que todo marchaba bien. Jaque tomó más fotos de las necesarias, de Emma con la barriga junto a árboles, contra atardeceres, bajo la lluvia. Bromeaba diciendo que su hijo nacería pensando que la vida era una sesión de fotos interminable. Eran ese tipo de pareja, quizá un poco demasiado llena de luz, pero para ellos funcionaba. Y entonces llegó la semana 18. Emma se despertó con una extraña pesadez en las extremidades. La cabeza le palpitaba con un dolor sordo, como si alguien tocara desde dentro de su cráneo. Tenía un leve sarpullido en los brazos, rojo pálido y casi bonito, si no fuera porque se sentía tan mal. Supuso que no era nada, tal vez algo que comió, tal vez demasiado sol. Ese día se lo tomó con calma, bebió más agua, se saltó la clase de yoga prenatal. Jake le preparó sopa, y se acurrucaron juntos a ver dibujos animados antiguos. No era nada, se dijo. Solo las molestias normales de estar gestando a un ser humano, pero la sensación no desapareció. 2 días después, le subió la fiebre. Se sentía desorientada, como si su cuerpo estuviera fuera de sintonía consigo mismo. A instancias de Jake, fueron a la clínica. La enfermera le tomó los signos vitales, asintió con aire reflexivo y los envió de vuelta a casa con tranquilidad. Probablemente sea un virus estacional, tal vez una gripe leve. Vamos a hacer unos análisis de sangre de rutina por precaución. No se preocupen. Así que no se preocuparon. Todavía no. Regresaron a sus rituales cotidianos, Emma leyendo para su vientre, Jake tarareando canciones de los Beatles en la ducha, conversaciones sobre marcas de cochecitos y monitores para bebés. La vida, una vez más, retomó su ritmo, como una corriente suave que los arrastraba hacia adelante, pero la preocupación volvió, en susurros. Emma se despertaba por la noche con la sensación de que algo no iba bien. Se quedaba en la cama mirando el techo, sintiendo a Noah moverse dentro de ella como una marea. Intentaba convencer a su mente de que era ansiedad hormonal, después de todo, todas las madres se asustan. ¿Verdad? Entonces, una semana después, llegó la llamada telefónica. Era temprano por la tarde. Emma acababa de terminar de doblar la ropa del bebé cuando sonó su celular. La voz al otro lado pertenecía a una enfermera que no conocía. Hubo una pausa, apenas medio segundo demasiado larga, y luego la enfermera dijo las palabras que Emma repetiría en su cabeza por el resto de su vida. Hola, Emma. Necesitamos que vengas lo antes posible. Recibimos los resultados de tus análisis de sangre y hay algo de lo que necesitamos hablar. La habitación no giró. No se derrumbó. Simplemente, se desaceleró. Como si el tiempo mismo hubiera inhalado y olvidado cómo exhalar. Emma se quedó de pie en el cuarto del bebé, rodeada de calcetines diminutos y mantas con estampado de jirafa, y por primera vez desde que comenzó este viaje, sintió un miedo que iba más allá de la preocupación. No era el miedo a lo desconocido. Era el miedo de que algo conocido y precioso estuviera a punto de escapársele entre los dedos. Emma estaba sentada en la sala de espera de la clínica con las manos cruzadas sobre el regazo, pero sus nudillos estaban blancos de tanto apretar. La habitación olía vagamente a antiséptico y lavanda artificial. Una melodía instrumental suave se filtraba desde un altavoz en el techo, el tipo de música diseñada para calmar nervios, pero que solo hacía que el silencio se sintiera más denso. Al otro lado, una mujer con mellizos hojeaba una revista sin leer, con la mente claramente en otro sitio.
Un reloj marcaba los segundos sobre el escritorio de la recepcionista, lento y fuerte, como recordándole que el tiempo nunca se detiene, ni siquiera cuando uno desea que lo haga. Jake se había ofrecido a acompañarla, pero Emma insistió en que estaría bien. Le dijo que probablemente no era nada, solo una precaución. Él la besó en la frente y le entregó una barra de proteína antes de irse a una sesión de fotos. Ahora, sentada sola, ya no estaba segura de por qué había querido venir sin él. Tal vez porque si estaba sola, no tendría que fingir ser valiente por alguien más. La enfermera que vino a buscarla era amable, con ojos suaves y una carpeta que sostenía como si fuera un escudo. No dijo mucho mientras la guiaba hacia una oficina al fondo, solo pequeños comentarios sobre el clima y lo seca que había sido la primavera. El pasillo parecía más largo de lo habitual, las baldosas del suelo amplificaban cada paso. En la pequeña sala de examen, el médico entró con una laptop y una expresión demasiado neutral. Se sentó frente a Emma, carraspeó y comenzó con ese tono profesional que se usa cuando no se quiere causar alarma. Recibimos los resultados del análisis de sangre de la semana pasada, dijo. Hay algo que necesitamos investigar con más profundidad. Emma no dijo nada. Esperó. Hay indicadores en tu sangre que sugieren una infección reciente, continuó. Específicamente, marcadores consistentes con citomegalovirus, CMV, por sus siglas en inglés. Es un virus muy común, la mayoría de los adultos están expuestos en algún momento sin siquiera saberlo. Para personas sanas, suele ser inofensivo. Las palabras cayeron suaves, como plumas, pero Emma las sintió como piedras. Siguió hablando, eligiendo cada palabra como si fuera de vidrio. La preocupación surge cuando el CMV se contrae durante el embarazo. A veces puede transmitirse al feto. En algunos casos, no causa ningún problema. Pero, en otros, puede provocar complicaciones, retrasos en el desarrollo, pérdida auditiva, problemas de visión. Los oídos de Emma comenzaron a zumbar, un murmullo que difuminaba los bordes de sus palabras. Parpadeó lentamente, tratando de procesar. Entonces, ¿qué significa eso para mi bebé? El médico dudó. Por ahora, no lo sabemos con certeza. Necesitaremos realizar pruebas más específicas, una amniocentesis para determinar si el virus ha cruzado la barrera placentaria. Aún así, será difícil predecir la gravedad, si es que hay algún impacto. Una parte de ella quería gritar, exigir certezas, suplicar por un sí o un no. Pero otra parte, más callada, más fría, ya entendía que la certeza había dejado de estar sobre la mesa. Emma condujo de regreso a casa en silencio, una mano en el volante, la otra descansando sobre la curva de su vientre, como si quisiera proteger a Noah de las palabras que acababan de hacerse realidad. El mundo fuera del coche seguía como si nada hubiera cambiado. La gente corría por las aceras, los perros ladraban tras las rejas de sus patios, un cajero embolsaba aguacates bajo luces fluorescentes. La vida era indiferente. La vida no tenía idea de que la de Emma acababa de dividirse en dos, antes y después. Cuando Jack entró más tarde esa tarde, sonriendo con los últimos rayos de sol en el cabello, Emma no habló de inmediato. Lo dejó quitarse los zapatos, dejar su bolso con la cámara, besarla en la mejilla. Luego se volvió hacia él con unos ojos que habían envejecido una década desde la mañana y dijo solo 3 palabras. ¿Encontraron algo? Jake no hizo preguntas. No todavía. La abrazó y se quedaron en la sala, rodeados por el zumbido del refrigerador y el murmullo bajo del ventilador de techo, aferrándose el uno al otro como personas tratando de mantenerse a flote en un mar en el que nunca pensaron caer. Esa noche, el silencio entre ellos se hizo inmenso. Emma se sentó al borde de la cama, aún vestida con la ropa del día, una mano acariciando distraídamente el bordado de la colcha que su madre le había hecho. Jake se movía por la cocina en movimientos lentos y deliberados, hirviendo agua, sirviendo té, como si el simple hecho de hacer algo útil pudiera mantener a raya el miedo.
La casa se sentía diferente, como si algo sagrado hubiera sido perturbado. El aire mismo tenía peso. Podía sentir a Noah moverse dentro de ella, un aleteo suave, como si nadara entre sus propias preguntas. Esa presencia, que antes era solo alegría, pura anticipación sin complicaciones, ahora venía envuelta en incertidumbre. ¿Ya estaba sufriendo? ¿Era consciente? Las preguntas anidaban en su pecho, multiplicándose como sombras. Cuando Jack finalmente regresó al dormitorio, sosteniendo 2 tazas desparejadas, se sentó a su lado en callada solidaridad. No hablaron del médico, del virus, ni del miedo que se asentaba como una piedra en sus pechos. En lugar de eso, bebieron té, y Emma apoyó su cabeza en su hombro. La habitación estaba iluminada suavemente por la lámpara de noche, proyectando largas sombras que danzaban con lentitud en las paredes, un ambiente demasiado pacífico para la tormenta que sabían que se avecinaba. En los días siguientes, vivieron como en piloto automático. Emma siguió dando clases, aunque a veces se quedaba en blanco en medio de una frase, mirando por la ventana mientras sus alumnos coloreaban mariposas y soles. Sonreía cuando tenía que hacerlo. Reía cuando se esperaba de ella. Pero había una nueva fractura bajo su superficie, invisible pero cada vez más profunda. Jake dejó de hablar de muebles para el bebé. Dejó de leer libros sobre paternidad. Se sumergió en el trabajo, editando fotos hasta entrada la noche, la luz de la pantalla iluminando su rostro con un resplandor frío. Emma lo escuchó llorar una vez, en el baño, con el grifo abierto demasiado tiempo para ser solo por lavarse las manos. Volvieron a la clínica para más pruebas, una ecografía de nivel 2 y luego la amniocentesis, a la que Emma accedió aunque cada parte de ella se resistía a la aguja. Le sostuvo la mano a Jack durante el procedimiento, apretando más fuerte de lo que pretendía. Después, descansó en una sala de recuperación tranquila con una manta tibia sobre las piernas, los ojos cerrados, fingiendo que estaba en otro lugar. Un lugar seguro. Esperaron casi una semana por los resultados. Cada llamada telefónica era una amenaza. Cada correo sin abrir le apretaba el estómago. Y entonces, de repente, llegó la llamada, no con respuestas, sino con más gris. El virus había cruzado la placenta. Aún no había evidencia clara de anomalías graves, pero el riesgo estaba presente. Y era real. La frase sin garantía se convirtió en una especie de mantra repetido por los médicos. Usaban palabras como posibilidad, seguimiento estrecho y gestionar expectativas. ¿Pero qué significaba eso realmente? ¿Cómo se supone que una madre debe gestionar la expectativa de que su hijo quizás nunca vea su rostro, nunca escuche su voz, nunca pronuncie su nombre? Emma empezó a evitar los espejos. No podía soportar ver su propio reflejo, como su vientre se hinchaba con vida mientras su corazón se preparaba para la pérdida. Por las noches, volvió a escribir en su diario, pero el tono había cambiado. Ya no había notas alegres ni predicciones esperanzadas. En su lugar, llegaron confesiones. Súplicas. Pactos susurrados a nadie. Si estás sufriendo, lo siento. Si no puedes quedarte, lo entenderé. Si aún estás intentando, yo también seguiré intentando. A veces colocaba audífonos sobre su vientre y ponía nanas, melodías suaves que la hacían llorar porque no sabía si él alguna vez llegaría a escucharlas. Otras veces se sentaba en la mecedora del cuarto del bebé, la que Jack había armado meses atrás, rezando sin palabras. Jake, por su parte, parecía atrapado entre la culpa y la impotencia. Quería arreglar algo que no comprendía. Intentó ofrecer soluciones prácticas, especialistas, hospitales nuevos, segundas opiniones, pero eso solo empeoraba las cosas. Emma no quería planes. Quería a alguien que se sentara con ella en la oscuridad y admitiera que también tenía miedo. Y así, por un tiempo, eso fue lo que hicieron. No planearon. No soñaron. Simplemente esperaron, uno al lado del otro, en la silenciosa punzada de Lizzie.
No sabían qué revelaría la siguiente prueba. No sabían si traerían a casa a un bebé que crecería, correría y reiría, o uno que necesitaría cuidados constantes, quizás nunca hablara, quizás nunca reconociera sus rostros, pero incluso en el silencio, Noah se movía. Una patadita. Un aleteo. Un giro, seguía ahí. Seguía luchando. Seguía siendo suyo. La mañana de la cita con el especialista llegó envuelta en gris. La lluvia golpeaba suavemente el parabrisas mientras Jake los conducía al centro de medicina materno-fetal al otro lado de la ciudad. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo constante y el auto estaba en silencio. Emma mantenía ambas manos sobre su vientre, tratando de memorizar cada sensación, cada movimiento, cada pulso, como si pudiera necesitarlos más adelante. Jake tenía una mano en el volante y la otra apretada sobre su muslo. No había dicho más de una oración desde que salieron de casa. La clínica era más tranquila de lo que esperaba. La sala de espera estaba decorada con fotos enmarcadas de recién nacidos, familias felices, impresiones en tonos pastel con frases como el amor comienza aquí. Emma no las miró. Se quedó observando las baldosas del suelo, contando las imperfecciones en las líneas del cemento. Cuando llamaron su nombre, las piernas le pesaban. Como si el simple acto de levantarse pudiera poner en marcha un futuro para el que no estaba preparada. La sala de ecografía estaba fría y olía a antiséptico y limpiador con aroma a limón. Una técnica le explicó el procedimiento, una exploración más larga, imágenes más detalladas, mediciones especializadas. Emma asintió sin hablar. Se recostó en la camilla, levantó la camisa y miró la pantalla mientras el transductor se deslizaba por su piel. Ahí estaba, Noah, pequeño, completo y danzando en luz gris. Su corazón parpadeaba como una vela. Su columna se curvaba suavemente como un signo de interrogación. Sus dedos se abrían y cerraban como si saludara a alguien fuera de alcance. Era surrealista verlo así, tan vivo, tan tangible. Por un breve momento, Emma se olvidó de tener miedo. Por un breve momento, sonrió. El médico entró a mitad de la exploración, alto y con aspecto cansado, con el rostro de alguien que ha dado demasiadas malas noticias en su carrera. Observó el monitor en silencio, pidió a la técnica que ajustara el ángulo, luego asintió despacio. Tecleó algunas notas en su tableta. Después, en otra sala, habló con gentileza pero sin edulcorar. Hay algunos hallazgos que nos preocupan, empezó. Emma se tensó. Los ventrículos cerebrales se están midiendo en el límite superior de lo normal. No anormales, pero al borde. La sustancia blanca parece levemente subdesarrollada para su edad gestacional. Hizo una pausa, como si sopesara cuánto decir. Jake hizo la pregunta que Emma no podía. ¿Qué significa eso para él? El médico entrelazó las manos. Podría no significar nada. Podría alcanzar el desarrollo esperado. O podría ser un indicador temprano de impacto neurológico por la infección de CMV. No lo sabremos hasta después del nacimiento. Emma solo escuchó fragmentos, retrasos, monitorizar de cerca, diferencias en el desarrollo. Su mente borró el resto. Quería huir, gritar, detener el tiempo. Pero su cuerpo no hizo nada de eso. Simplemente se quedó ahí, anclado por la gravedad y el miedo. En el camino de regreso a casa, el coche volvió a llenarse de silencio. Pero esta vez era un tipo diferente de silencio. Uno más denso. Un silencio con la forma del duelo aún sin definirse. Esa noche, Emma no pudo dormir. Se quedó de pie en el cuarto del bebé, una mano apoyada en el borde de la cuna, observando el móvil sobre ella. Las estrellitas de papel giraban lentamente con la corriente del ventilador del techo, ajenas al mundo que se desmoronaba abajo. La jirafa de peluche seguía en la esquina, con su sonrisa bordada, demasiado inocente para lo que ahora albergaba la habitación. Quiso romper algo. Arrojar todas las mantas pastel, todos los calcetines diminutos,
todos los libros infantiles contra la pared. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se arrodilló en el suelo, acurrucada alrededor del volumen de su vientre, y susurró disculpas sin saber bien a quién iban dirigidas. Lo siento por no haberte protegido. Lo siento por no haberlo sabido. Lo siento por haberte traído a este mundo, y ahora no saber si podré salvarte. Noah se movió dentro de ella, como respondiendo. Un aleteo. Una extensión. Un recordatorio suave y persistente de que aún estaba allí. A los días siguientes, Emma los vivió como si estuviera bajo el agua. Cada sonido era apagado, cada momento se arrastraba, como si el mundo a su alrededor funcionara en otra frecuencia. Seguía enseñando a sus alumnos con sonrisas automáticas y leía cuentos con entusiasmo ensayado, pero sus pensamientos flotaban entre lenguaje clínico y escenarios extremos. Cada vez que un niño reía o alguien tiraba de su manga para que le atara los zapatos, se preguntaba si Noah alguna vez podría hacer lo mismo. Jake, siempre el resolutivo, se volcó en la investigación. Pasaba horas frente a la computadora, leyendo estudios, viendo videos de neurólogos pediátricos, comparando estadísticas que apenas comprendía. Imprimía artículos, subrayaba frases, guardaba foros y grupos de apoyo. Su pantalla brillaba hasta la madrugada, mientras Emma permanecía en la cama escuchando el zumbido de lavavajillas y los clics irregulares del ratón. Pero el conocimiento, en vez de ofrecer consuelo, solo agrandaba la distancia entre ellos. Jake hablaba en probabilidades. Emma vivía entre latidos. Cuando él mencionaba porcentajes de retrasos o citaba casos con finales esperanzadores, ella asentía, pero no se sentía más cerca de la paz. Una noche, entró al dormitorio con una hoja impresa y dijo, hay una clínica en Seattle. Tienen uno de los mejores equipos de enfermedades infecciosas pediátricas del país. Podríamos ir, buscar una segunda opinión, incluso intentar antivirales experimentales. Emma no respondió enseguida. Estaba sentada junto a la ventana, acunando su vientre, observando las gotas de lluvia correr por el vidrio. Finalmente, dijo en voz baja, ¿y si todas las clínicas del mundo no pueden cambiar lo que ya pasó? Jake titubeó, atrapado entre la esperanza y la impotencia. Entonces al menos sabremos que lo intentamos todo. Emma se volvió hacia él, con los ojos enrojecidos por el agotamiento y algo más profundo. No tienes que arreglar esto, dijo. No tienes que cargar con todo. Jake la miró como si le hablara en un idioma olvidado. Él quería cargar con todo. Era la única forma que conocía de amar. Esa noche, después de que Emma se durmiera, agitada, él se sentó a su lado y colocó la mano suavemente sobre su vientre. No dijo nada esta vez. Solo escuchó. Solo estuvo presente. La cita en Seattle se fijó para la semana siguiente, pero el viaje se sintió interminable. El cielo estaba encapotado, el ambiente sombrío, como reflejando su ánimo. El hospital era enorme, frío en su eficiencia, un lugar donde la gente se aferraba a la esperanza como a una cuerda de salvamento. Los médicos eran amables pero cautelosos. Más pruebas. Más escaneos. Más lenguaje que dejaba demasiado espacio para la duda. La recomendación final vino envuelta en una delicadeza clínica. El virus estaba confirmado. Las anomalías observadas en las imágenes no podían ignorarse. La voz del médico, practicada y llana, entregó la siguiente parte como quien ha repetido la misma frase cientos de veces. En casos como este, algunas familias consideran la interrupción temprana del embarazo. Emma sintió que algo dentro de ella se rompía. No como vidrio. Como algo más profundo. Algo con raíces. No lloró. No en ese momento. No frente a ellos. Simplemente negó con la cabeza y dijo, es mío. No iremos a ninguna parte. En el camino de regreso, Jake no dijo una palabra. No hasta que estuvieron casi a mitad de camino. Entonces, se orilló al costado de la carretera, puso el coche en punto muerto y apoyó la frente en el volante.
Tengo miedo, dijo con voz baja y temblorosa. No sé cómo hacer esto. No sé cómo ser padre de un niño que tal vez nunca sepa quién soy. Emma lo miró, y por primera vez desde el diagnóstico, no vio frustración ni evasión, sino vulnerabilidad pura. Extendió la mano y la apoyó sobre la suya. Entonces aprendemos. Juntos. Pase lo que pase, lo enfrentamos. Porque es nuestro. Se quedaron así por un largo rato, con el motor en marcha, el cielo comenzando a oscurecer. No era resolución. No era fortaleza. Pero era algo lo bastante sólido como para aferrarse. Esa noche, Emma sacó de nuevo su diario. Pero en lugar de escribirle a Noah, se escribió a sí misma: se te permite tener miedo. Se te permite llorar por el hijo que imaginaste. Pero no olvides, él aún está creciendo dentro de ti, aún está pateando, aún está aquí. Cerró el cuaderno y lo colocó en la mesita de noche. Luego se acostó, se cubrió con la manta y puso ambas manos sobre su vientre. Aún estamos aquí, Noah, susurró. Aún estamos aquí. Las semanas que siguieron se asentaron en un ritmo tranquilo y frágil. Cada mañana, Emma despertaba con una conciencia aguda de que nada estaba garantizado, ni el mañana, ni un latido saludable, ni la vida que alguna vez imaginó con tanto detalle. Se movía más despacio, no porque su cuerpo lo exigiera, sino porque había comprendido cuán delicado podía ser el mundo. Comenzaba cada día colocando una mano sobre su vientre, esperando el primer leve aleteo de movimiento antes de atreverse a levantarse de la cama. Las citas médicas se convirtieron en el latido de su vida. Siempre había otra prueba, otra ecografía, otra consulta. Aprendió los nombres de cada técnico y enfermera del piso. Memorizó los distintos tipos de ultrasonido, la terminología, las figuras granuladas en la pantalla que antes parecían magia y ahora se sentían como advertencias cifradas. Algunos días, los médicos decían las palabras que ella necesitaba escuchar: estable, sin cambios, sin progresión. Otros días, sus voces volvían a la cautela, con los labios apretados al medir los ventrículos cerebrales y las cavidades del corazón con una precisión que no dejaba espacio para el autoengaño. Jaque empezó a acompañarla a todas las citas. Ya no se sumergía en datos ni estadísticas. Simplemente estaba. Le tomaba la mano en la sala de espera y cargaba su bolso cuando ella estaba demasiado cansada. Rara vez hablaban durante los trayectos. No por enojo o distancia, sino porque se habían quedado sin palabras que no sonaran a ruegos. Emma comenzó a documentar el embarazo de otra forma. El diario que antes estaba lleno de notas alegres ahora contenía reflexiones tranquilas. Registraba los movimientos de Noah como entradas en un cuaderno de bitácora: 16:14, aleteo bajo en el lado izquierdo. 9:7, patadas cerca de las costillas, fuerte. A veces añadía pensamientos simples: hoy estoy agradecida. Hoy tengo miedo. Hoy siento ambas cosas. Un día, durante una resonancia fetal, un especialista señaló una pequeña mancha brillante en la imagen, una calcificación en el cerebro. Habló con suavidad, pero las implicaciones eran claras. Podía ser benigna. O podía ser otra señal de daño. Emma sintió con serenidad, pero sus manos temblaban apenas en su regazo. Esa noche, se dio un baño largo, sumergiéndose hasta que solo su rostro quedó fuera del agua. La casa estaba en silencio salvo por algún crujido ocasional en la madera, el zumbido del refrigerador a lo lejos. Imaginó a Noah suspendido dentro de ella, flotando en su propio mundo callado, ajeno a la ansiedad que se desbordaba fuera de su santuario. Se preguntó si él sentía su miedo. Si sabía que ella aún luchaba por él. Jaque tocó la puerta antes de entrar al baño y se sentó en la tapa del inodoro, vestido por completo. No preguntó cómo estaba. No intentó distraerla. Solo estuvo ahí, una presencia lo bastante firme como para sostenerla. Empecé a armar el mueble, dijo en voz baja. El de su ropa. Emma no respondió enseguida.
El aire olía a lavanda y a antiséptico tenue. Tras una pausa, dijo, aunque no llegue a necesitarlo, Jake miró sus manos. Entonces lo terminaré igual. Por si acaso, más tarde, cuando ya estaba seca y envuelta en una de las camisetas viejas de Jake, se acostaron juntos, sus cuerpos curvados alrededor del niño entre ellos. Ninguno habló, pero Emma sintió algo cambiar, un acuerdo silencioso. Avanzarían, no con certezas, sino con presencia. No con respuestas, sino con intención. No sabían qué tipo de mundo encontraría Noah al nacer. Pero sabían esto, lo encontrarían ahí, donde fuera que estuviera. El tercer trimestre llegó en silencio, como si no quisiera perturbar la paz frágil que habían logrado construir. Emma marcó el hito no con una celebración, sino con una respiración profunda. Había aprendido a no anticiparse demasiado. La habitación del bebé seguía a medio terminar, el baby shower cancelado semanas antes. Los cajones que Jake había construido estaban vacíos, salvo por una manta doblada y un par de calcetines del tamaño de una moneda. Cada mañana, Emma seguía el mismo ritual. Se sentaba junto a la ventana con su taza de té, colocaba ambas manos sobre su vientre y hablaba en voz baja a la vida dentro de ella. Ya no hacía promesas. Ya no decía, iremos a la playa o te leeré este libro cuando crezcas. Solo decía cosas como, hoy estamos aquí y no estás solo. Había un consuelo extraño en eso. Una disciplina de presencia. Una clase de amor que no pedía nada a cambio. En una de las citas, su ginecóloga mencionó una frase que quedó dando vueltas en la mente de Emma mucho después de que salieran de la clínica: parto de alto riesgo. Las palabras surgieron con naturalidad, como parte de una oración llena de números y advertencias, pero esas dos se clavaron como espinas. Comenzó a repetirlas en su cabeza, alto riesgo, hasta que perdieron su forma. ¿Qué significaba riesgo cuando ya todo parecía una apuesta? Emma notó que Noah se movía de forma distinta. No menos, exactamente, pero con más lentitud. Las patadas fuertes que solían sorprenderla ahora eran más suaves, más espaciadas, como un nadador que se cansaba. Lo mencionó durante una cita y programaron una prueba sin estrés. Se recostó en una silla inclinada por más de una hora, escuchando el ritmo del corazón de Noah a través del monitor, aferrándose a cada latido como si fuera una promesa. Una tarde, tras una ecografía que mostró una leve disminución en el líquido amniótico, la derivaron a un perinatólogo para un monitoreo aún más cercano. Le indicaron acudir 2 veces por semana. El flujo sanguíneo hacia la placenta seguía siendo adecuado, pero marginal. Otra palabra que flotaba en el aire sin límites claros. En casa, Emma llevaba el teléfono con ella a todas partes, temerosa de perder una llamada. Jake reorganizó su agenda de trabajo freelance, rechazando clientes, declinando encargos. Ya no hablaban de dinero. Ni del futuro. Ni de nombres. Solo se movían por los días como si caminaran sobre hielo demasiado fino para sostener su peso. Y entonces llegó la noche en que no sintió a Noah moverse. Pasada la medianoche, Emma se despertó intranquila. Se recostó de lado, esperando. Pasaron minutos. Luego una hora. Bebió jugo de naranja. Nada. Cambió de posición. Presionó suavemente su vientre. Silencio. Espacio. Quietud. Jake la llevó al hospital sin decir palabra, con las manos tan tensas en el volante que los nudillos se le pusieron blancos. Emma iba acurrucada en el asiento del pasajero, susurrando a Noah, suplicándole, prometiéndole cosas en las que creía haber dejado de creer. Que le cantaría cada día. Que le daría el segundo nombre que él prefiriera. Que lucharía más fuerte. Solo, muévete. En el hospital, las enfermeras se movieron con calma ensayada. Le colocaron monitores, ajustaron las bandas alrededor del vientre, colocaron el Doppler sobre su piel. Por un momento, no hubo nada.
Emma cerró los ojos. Y entonces, ahí estaba, un latido, lento, constante, presente. La oleada de alivio la sacudió como una tormenta, seguida por las lágrimas que no había derramado en semanas. Jake se cubrió el rostro con ambas manos, temblando con la liberación de un aliento que no sabía que retenía. El médico explicó que los bebés a veces cambian de posición, que los patrones de movimiento pueden alterarse en el tercer trimestre. Pero la verdad era esta, el margen de error había desaparecido. Tendrían que vigilarlo de cerca. Muy de cerca. Esa noche, de regreso en casa, Emma se detuvo en el umbral del cuarto del bebé y miró el espacio que habían creado. Los colores suaves, los libros en la estantería, la jirafa aún de guardia. Entró, cruzó la habitación y, por primera vez en semanas, abrió el cajón superior del mueble. Comenzó a llenarlo. Un body, un gorrito diminuto, un par de calcetines. Noah aún estaba con ella. Y eso bastaba, por ahora. La tormenta llegó antes de lo previsto. Nubes oscuras comenzaron a acumularse poco después del mediodía, espesas y bajas, cubriendo Eugene como un telón pesado. Para las 3 de la tarde, la lluvia caía en cortinas continuas, empapando las aceras, convirtiendo las cunetas en ríos. El viento aullaba entre los árboles, obligándolos a inclinarse. La electricidad titiló una vez, luego otra, y finalmente se estabilizó. Emma estaba en la cocina, observando cómo el agua corría por el cristal de la ventana, una mano apoyada en la parte baja de su espalda. Había tenido contracciones leves desde la mañana, irregulares, suaves, de esas que no encajaban del todo con la definición de trabajo de parto. Llamó a su doctora, quien le dijo que las vigilara y que acudiera si se intensificaban. Con 33 semanas, aún era demasiado pronto. Demasiado riesgoso. Pero no completamente inesperado. Preparó una taza de té de menta, aunque el estómago no lo quería. Jake estaba fuera, comprando víveres y suministros, nervioso por el clima y por la posibilidad de quedarse sin electricidad. Le había insistido a Emma que se quedara en casa y descansara. Ya te preocupaste suficiente por los dos, le dijo antes de besarle la frente. Ella no discutió. Las contracciones se intensificaron hacia las 5. Emma yacía en el sofá, acurrucada de lado, cronometrando los intervalos. 20 minutos. Luego 15. Luego 10. Para cuando Jack volvió, empapado, con los brazos llenos de bolsas, Emma apenas podía mantenerse de pie. Dejó todo y corrió hacia ella. ¿Al hospital?, preguntó, con los ojos desorbitados y la voz tensa de pánico. Ella asintió. Creo que está pasando. Jake la ayudó a subir al coche mientras el viento rugía como una advertencia. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza. Las calles estaban resbaladizas, la visibilidad, baja. Mientras salían de la entrada, Emma se aferró al asiento y se concentró en su respiración. Inhalar. Exhalar. Aquí. Ahora. Pero a 2 cuadras de la casa, tuvieron que detenerse. Un árbol grande había caído sobre la carretera, llevándose consigo cables eléctricos. Las luces de la policía parpadeaban rojo y azul entre la neblina. Un oficial les hizo señas para que regresaran. Jake dio la vuelta, intentó otra ruta. Bloqueada. Luego otra. Inundada. Cada opción se cerraba, cada camino los rechazaba. El pánico comenzó a elevarse, primero en silencio, como humo bajo una puerta. Las contracciones de Emma estaban ahora a 6 minutos de intervalo. Fuertes. Bajos. Abrumadores. Sus dedos se clavaban en el cinturón de seguridad mientras Jack llamaba al 911 con las manos temblorosas. La operadora respondió con calma, pero su tono cambió al escuchar la situación. Estamos teniendo retrasos, dijo. Inundaciones, cortes de energía, escombros. Vamos a enviar una unidad, pero puede tardar. ¿Cuánto?, preguntó Jack.
No puedo decirlo, respondió la voz. Quédense donde están, está respirando con regularidad, hay sangrado. Emma no escuchó el resto. El dolor llegó como una ola, arrastrando consigo todo lo demás. Cortaron la llamada. Jake la miró, pálido, empapado, con una expresión suspendida entre el terror y la decisión. No llegaremos al hospital, dijo en voz baja. Emma asintió. Entonces tenemos que quedarnos. De regreso en casa, Jake actuó por instinto. Liberó espacio en el garaje, la única habitación con energía gracias al generador. Colocó toallas, instaló una luz de emergencia, sacó el kit de parto del armario. Emma se apoyaba contra la lavadora, respirando a través de otra contracción, el sudor mezclándose con el agua de lluvia que aún goteaba de su cabello. Llamó a la enfermera de guardia del hospital, quien los guió paso a paso, con una voz firme, clínica, tranquilizadora. Tenían un plan. Tenían instrucciones. Aún así, no parecía suficiente. Nada podría haberlos preparado para esto. Conforme pasaban las horas, las contracciones se hacían más frecuentes, más intensas. Emma se aferraba al brazo de Jake con cada una, la mandíbula apretada, los ojos salvajes por el dolor. Apenas reconocía su propia voz al gritar. Jake no dejaba de repetir, «¿Estás bien? Lo estás haciendo, ya casi». Le secaba la frente con una toalla, le sostenía la mano, intentaba mantenerse en pie a pesar del miedo que amenazaba con derribarlo. Cuando se le rompió la fuente, fue de golpe, brutal. Emma jadeó, se dobló, y Jake se apresuró a cambiar las mantas. Y luego vino la presión. Y luego, el terror. La enfermera por el altavoz daba instrucciones cortas, claras. Sostén la cabeza. Vigila el cordón. No tires. Deja que el cuerpo siga. Las manos de Jake temblaban. Pero siguió. Repitió las instrucciones. Miró a Emma, buscando anclarse en sus ojos. Y entonces, Noah empezó a salir. Una cabeza. Hombros. Un cuerpo resbaladizo, nacido de lucha. Jake atrapó a su hijo con manos temblorosas. Noah no lloró. Emma lo miró fijamente. Está respirando, susurró. Jake bajó la vista al pequeño cuerpo entre sus manos. Pálido. Quieto. No, no todavía. La enfermera fue tajante. Frótale la espalda. Estimúlalo. Límpiale la vía aérea. Manténlo abrigado. Jake hizo todo. Su voz se quebró al susurrar. Vamos, Noah. Vamos, pequeño. Y entonces, tras 10 segundos que parecieron eternos, un sonido, un llanto suave, débil como un hilo, pequeño como un aliento, pero real. Emma sintió como algo antiguo y profundo se liberaba en su pecho. Jadeó, no de dolor, sino por la fuerza de ese llanto. Jake colocó al bebé sobre su pecho, aún cubierto de sangre y lágrimas, y por un instante suspendido, el mundo dejó de girar. Eran solo ellos tres, envueltos en toallas, sangre, asombro y algo que se parecía mucho a la gracia. El cuerpo de Noah era tan pequeño, tan frágil. Su piel, casi translúcida, apenas contenía calor. Pero estaba allí. Respirando. Moviéndose. Luchando. Emma lo acunó contra sí, murmurando una y otra vez, «¿Estás bien? ¿Estás aquí? ¿Estás bien?» Jake los cubrió con otra manta, sus manos moviéndose rápido pero con ternura. La enfermera en el altavoz continuó guiándolos sobre cómo mantener la temperatura, cómo detectar signos de alarma. La ambulancia más cercana estaba aún a 20 minutos. Los minutos se estiraron. Emma se concentró en el ritmo de la respiración de Noah, contando cada una, memorizando el peso de su cuerpo contra el suyo. Jake le tomaba el pulso como le habían indicado, con 2 dedos en su muñeca diminuta, temeroso de presionar demasiado. Cuando miró a Emma, sus ojos estaban vidriosos. «No creí que llegaríamos hasta aquí», susurró al fin. Emma asintió. «Yo tampoco».